Hola a todos. En esta clase vamos a hablar acerca de la afectividad. Como la experiencia afectiva en general es un poquito más difícil de comprender que los pensamientos, voy a hablar en primer lugar algunas cosas respecto a la manera normal en que se vivencia o se describe la afectividad antes de describir los trastornos de la misma. La afectividad surge del estrato instintivo tendencial, que es una forma compleja para decir que es uno de los fenómenos psicológicos que está más directamente relacionado con la corporalidad. Desde nuestro cuerpo vienen nuestros deseos, nuestros impulsos, que son traducciones de nuestras necesidades. Estos deseos e impulsos pueden ser satisfechos o insatisfechos y si son satisfechos van a generar o se van a relacionar con un estado afectivo placentero y si no, con un estado afectivo displacentero. Una característica de los fenómenos que llamamos afectivos es que se ordena en polos. Polos en la forma en que se presentan de estados de mayor relajación a estados de mayor tensión, polos en el sentido de que hay afectos menos intensos y afectos muy intensos, y además polos en el sentido de que hay afectos agradables y desagradables. Pero esta polaridad también se presenta en cuanto a el contenido de los afectos. Podemos distinguir un polo entre alegría y tristeza, otro entre entusiasmo y desilusión, y otro entre miedo y confianza. Por ejemplo, hay muchísimos ejemplos de esto. La afectividad es multidimensional. Cualquier afecto tiene un componente subjetivo, un componente fisiológico adaptativo y un componente conductual. Por ejemplo, si hablamos del miedo, el componente subjetivo tiene que ver con la sensación de aprehensión, de expectación, y también con los pensamientos relacionados con lo peligroso que se considera aquello a lo que le tenemos miedo y lo poco capaces que somos como individuos de afrontar el peligro temido. En el eje conductual vamos a tener reacciones de parálisis, de huida, de evitación o de agresión. Y en el eje fisiológico adaptativo vamos a tener tensión muscular, palpitaciones al corazón, vaciamiento de vejiga e intestino, etc. Lo que he descrito para el miedo se puede describir en general para casi cualquier otro afecto. La afectividad es una fuerte condicionante de la motivación. En general, aquellas cosas que nos generan una emoción más intensa, en general motivan más nuestra conducta, positiva o negativamente. Este esquema ya lo vimos. Consideramos que las emociones se generan a partir de las cogniciones, ¿no es cierto? En una situación determinada, se producen ciertos pensamientos automáticos que están relacionados con la reacción emocional y también con la conducta y la reacción fisiológica. Los pensamientos automáticos que aparecen en una situación determinada están muy relacionados con las expectativas que tiene uno antes de que ocurra la situación y todas las personas tenemos ciertas creencias muy profundas que determinan la manera como generamos pensamiento automático a partir de una situación determinada, pero también determinan las expectativas que podemos tener en una situación anticipada. Los afectos tienen gran fuerza impulsora de la vida psíquica. En general, ejercen regulación sobre las cosas que nosotros pensamos, hacemos. Y esta interacción constante con las demás áreas de la vivencia. Los afectos tienen algunas funciones. Hay ciertas funciones adaptativas donde se trata de que el afecto nos permite prepararnos fisiológicamente y nos facilita la adopción de ciertas conductas apropiadas en ciertos momentos determinados. Hay algunas funciones sociales de los afectos que son extremadamente importantes que tienen que ver con facilitar la interacción y además con predecir
lo que harán los demás y controlar lo que harán los demás. El afecto es una fuente de empatía y solidaridad, pero también es una posibilidad de control sobre el otro. Los afectos tienen funciones motivacionales en términos de que una conducta que esté cargada emocionalmente va a tener mayor intensidad y va a tener mayor direccionamiento. Dicho en términos cognitivos, va a reclutar mayores recursos cognitivos para la ejecución. El afecto del miedo tiene que ver con la protección, la ira con la destrucción, la alegría con la reproducción, la tristeza con la reintegración, en el sentido de que la tristeza es un afecto que facilita los procesos de reflexión para volver a integrar una persona, a integrar internamente, psicológicamente, una persona cuya integridad mental está dañada por ejemplo, por la pérdida de un ser querido. La confianza tiene que ver con la afiliación, es decir, con el sentirse parte de un grupo, sentirse afiliado a un grupo. El asco está relacionado con las conductas de rechazo y la sorpresa con las conductas de exploración. Si se fijan, esta relación entre un afecto y un cierto tipo general de conducta está relacionado tanto con las funciones adaptativas individuales como con las funciones sociales y con las funciones motivacionales. No se entiende un grupo social cohesionado y coordinado que no tenga una variable afectiva importante, cosa que los psicólogos organizacionales han descubierto hace mucho tiempo y tratan de trabajar de manera intensa con los trabajos que se hacen a propósito del clima laboral. Distinguimos a grandes rasgos tres tipos de afectos: las emociones, los sentimientos y el ánimo. Emociones y sentimientos están bastante cercanos entre ellos, el ánimo se considera algo más o menos diferente. Llamamos emociones en psiquiatría y en psicopatología a afectos de muy rápido inicio y corta duración, que son muy intensos, muy reactivos, es decir, generalmente obedecen a algo que ocurrió en el ambiente inmediatamente. Se caracterizan además por tener una gran activación autonómica. La persona puede sentir que le duele la guata de miedo o se pone rojo de rabia, y en general se comunican a través del lenguaje, pero muy fuertemente a través de la psicomotricidad. Cuando alguien experimenta una emoción, se le nota. Los sentimientos se parecen bastante a las emociones, pero son también reactivos, pero no tanto. Son un poco más persistentes y no tan intensos en general, y no tienen tanta reacción visceral. Pueden tenerla, pero no tan intensa. El ánimo, en cambio, es algo que es diferente porque se compone de estados afectivos sostenidos en el tiempo, que son en general poco flexibles. Uno se mantiene dentro de un estado de ánimo durante muchas veces semanas o meses. No son tan reactivos y están relacionados más que con alguna cosa puntual que pueda ocurrir en un momento determinado, están más relacionados con la estructura de personalidad del sujeto que los vivencia. En general, independientemente que uno pueda tener emociones o sentimientos en un sentido u otro, en general mantiene un estado de ánimo normal a lo largo de gran parte de la vida. Cuando uno describe afectos o quiere comprender los afectos, es necesario hablar de la subjetividad del afecto, de la trascendencia, de la comunicatividad y de la polaridad. La subjetividad se refiere a que la experiencia afectiva es personal y directa y solo es accesible al individuo. Uno puede expresar en palabras lo que siente, pero lo que expresa siempre es parcial y difícil de comprender. De hecho, nosotros utilizamos la palabra angustia y en general la mayor parte de nosotros sabe lo que es la angustia o el miedo. Sin embargo, si nos piden definirlo en palabras, es bastante más difícil. Por lo tanto, el observador solo puede inferir la experiencia efectiva del sujeto a propósito de lo que el sujeto expresa y comunica, no puede sentirla directamente. Sin embargo, no hay que olvidarse de que la capacidad de la empatía nos permite
tener una intuición de lo que la otra persona está sintiendo y en ciertas ocasiones, cuando hay afectos muy intensos, sentir en parte la misma emoción que la otra persona, aunque nunca podremos sentirla completamente. El afecto es trascendente. El afecto influye a las demás funciones psíquicas y es influido por las demás funciones psíquicas. El afecto actúa como un refuerzo positivo o negativo de la conducta. Ya veíamos que las conductas cargadas efectivamente tienen más motivación, pero las cosas que uno hace pueden modificar los afectos. Si yo estoy en un estado de ansiedad, por ejemplo, y me salgo de ahí y me pongo a hacer actividad física, el estado de ansiedad va a disminuir. Lo mismo ocurre con capacidades como la memoria, por ejemplo, en un estado depresivo, la persona tiende a recordar muchos más eventos negativos de los que recuerda cuando está en un estado normal de ánimo. Y lo mismo ocurre con la percepción, las funciones viscerales y la psicomotricidad. La comunicatividad de los afectos tiene que ver con que los afectos influencian a la comunicación y participan en ella. En la comunicación, el afecto se puede observar en el contenido del mensaje, por ejemplo, dice que está enojado. También se puede observar en la forma del mensaje, por ejemplo, usa un tono de voz, una expresión dura y una expresión facial dura y movimientos agresivos con gesticulaciones violentas. Y además en el modo de comunicación y de relación. La persona que está muy enojada va a mostrar una actitud de dominio, de superioridad y de desconfianza respecto de los demás. Lo más difícil de evaluar es la relación o el modo. El modo de la comunicación, que tiene que ver con aquello de la comunicación que establece la relación entre las dos personas, significa una relación entre las dos personas. Por lo tanto, para los que están participando en esa conversación, es difícil saber qué viene de quién, porque se construye entre ambos. Obviamente, por un observador externo va a ser un poco más fácil. La afectividad se expresa en términos muy generales por dos canales, el canal verbal, que a veces se llama contenido, y el canal no verbal, que a veces se llama la forma. El contenido significa cómo se dice que se siente, y yo podría decir que estoy entusiasmado o que estoy triste, pero el canal no verbal o forma se observa en cómo la persona utiliza el espacio social, el contacto físico, en las inflexiones y el tono de la voz. Si alguien dice que está entretenido pero está bostezando, uno no le va a creer mucho. Las posturas corporales, la expresión facial, la dirección de la mirada, la gesticulación. La balanza inclinada hacia el lado del canal no verbal y por supuesto indica que la expresión no verbal de los afectos es mucho más importante y mucho más fidedigna que la expresión verbal. La polaridad, ya lo veíamos al comienzo, los afectos se manifiestan en diferentes ejes, ahora estamos hablando del contenido del afecto, y en estos ejes hay extremos y una amplia gama intermedia. Entonces, desde el placer máximo hasta el dolor máximo, desde la atracción intensa hasta la repulsión terrible, en fin.